Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con la vida de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a hablar ya del punto de su resurrección. Y entonces, bueno, vamos a ver una escritura que se encuentra en la primera carta a los Corintios. Un segundo. Vamos a hablar de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver los versículos 42 al 58. La primera carta a los Corintios, capítulo 15. Perdón, tuve aquí una falla, pero ya estamos listos y vamos a ver del versículo 42 al 58. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer primero porque le vamos a dar el primer lugar al Señor Jesucristo y después vamos a ponerlo en manos de Dios. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo celestial. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu de vida. Sin embargo, el espiritual no es primero sino el natural y luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo es del cielo. Como es terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es celestial, así también son los que son celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Y por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino que corrompe, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, y no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es vano. Y en otra parte dice que la muerte es el último enemigo que va a vencer el Señor Jesús. Y dice: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Y hay quienes adoran a la muerte y creen adorar al Señor Jesucristo, obviamente de la manera tradicional. Y no puede ser que adoremos a dos enemigos. Y dice que la victoria contra la muerte nos la da el Señor Jesucristo. Ahora, continuando y entendiendo, primero vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pero vamos a empezar a ver esta parte que es bien importante. Dios y Padre Todopoderoso, gracias por este privilegio, por esta oportunidad de poder hablarle, Señor, a mis hermanos de su resurrección, Señor. Que sea lo que mi Señor Espíritu Santo quiere hablar, no lo que mis pensamientos y mi entendimiento, Señor. Que nos lleve a toda verdad el Señor Espíritu Santo. Pongo mi vida en sus manos, Señor. Pongo la vida de los oyentes en sus manos. Y Padre bendito, gracias por la vida de cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, yo bendigo sus casas, sus familias, Señor bendito. Y yo declaro que el Señor Espíritu Santo va a poner luz en lo que va a hablar para que seamos llevados a toda verdad. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ustedes vieron el video anterior en donde hablamos de Marcos, donde hablamos del capítulo, estuvimos en el 12 y 13 en la lectura de la Biblia, y bueno, nos lleva a lo mismo. Estábamos hablando del arrebato, finalmente está hablando aquí del arrebato, dice, les hablaba de este punto exactamente, de esta parte donde Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, de que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, vamos a hacer los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, he visto películas en donde sacan que se va con todo y ropa del cuerpo. He visto donde
se queda la ropa y en algunos casos hasta exageran y la ponen doblada, arreglada, ordenada, la ropa que se queda de la persona que es arrebatada. Y como les hablaba en el video anterior, realmente lo que voy a decir no es doctrina, es mi punto personal de vista, pero cuando yo leo esta escritura yo me doy cuenta que dice que el cuerpo corruptible no se va a no va a ser, dice, cuando se haya vestido de incorrupción este mortal, se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No puede lo corruptible heredar lo incorruptible. Entonces cabe la posibilidad de que lo que se vaya sea nuestra alma y nuestro espíritu y nos den un cuerpo nuevo, porque aquí que son muy nuevas todas las cosas, entonces va a haber un cuerpo nuevo. Muchos dicen, es que si Erlin es incinerado, ¿cómo va a llevarse Dios ese cuerpo? Bueno, 2 puntos. Si así fuera, el Señor tiene el poder, es Dios todopoderoso, ¿no? Del barro hizo cuerpo. A lo mejor fue necesario que fuera incinerado para que naciera un cuerpo incorruptible de esas cenizas. Pero también tiene tanto poder el Señor que nos puede regalar, y eso es lo que yo creo, un cuerpo nuevo incorruptible. Un cuerpo celestial, ya el natural, el carnal ya no va a existir. La carne, si Dios mismo nos habla de la circuncisión y la incircuncisión, un incircunciso es el que tiene exceso de carne y nos hace que cortemos exceso de carne. El Señor va a cortar la carne para dejar nada más lo espiritual y nos va a dar un cuerpo espiritual y ya no va a haber carne, o va a haber una carne, sí, ciertamente, porque vamos a ver en el cuerpo, pero va a ser celestial, que eso es la diferencia. Pero sí subraya el arrebato, sí subraya que la muerte ha sido devorada y que ha sido derrotada y que hay una victoria para el Señor Jesús sobre la muerte. La muerte es el último enemigo al que el Señor va a vencer, pero ya lo venció. O sea, lo va a vencer en nosotros, pero Él lo venció en su resurrección, y por esa resurrección viene la de nosotros y seremos arrebatados de la muerte. Por eso no hay lógica en que alguien pueda adorar a la muerte. Bueno, un versículo también especial, Juan 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el Señor Jesús habló, yo soy la resurrección y la vida. Y si el Señor es vida, lo contrario de vida es muerte. Y estamos hablando de contrario. El enemigo es la muerte. Entonces no puede haber parte entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte. No hay parte. Entonces no se puede adorar al Señor Jesús y adorar a la muerte. Textos relacionados que pueden estar ustedes revisando: Lucas 16, 19 al 31, 1 Pedro 3, 18 al 20, Efesios 4, 7 al 10, Lucas 23, 42, 43, Mateo 22, 23 al 33, Lucas 20, 34, 40, Apocalipsis, que este sí lo vamos a leer, esta cita de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra, el quinto sello. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les dio cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Amén. Bueno, hoy vamos a ver también otras escrituras relacionadas. Mateo 27, 50 al 53, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, 1 Corintios 15, 20 al 26, 1 Juan 3, 2, Filipenses 1, 21 al 23. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, que el cristiano vea la muerte como una victoria más y no tenga temor de ella, que el cristiano creyente sepa lo que él va a llegar a ser y a disfrutar por la eternidad, que el cristiano conozca la totalidad de la victoria de Cristo. ¿Cuáles son las preguntas introductorias? Bueno,
¿le temes a la muerte? Y si le temes a la muerte, ¿por qué le temes a la muerte? ¿Sabes lo que sucede cuando morimos? Dejamos de existir en realidad, ya lo vimos, hablamos Marcos en el video anterior. ¿A dónde vamos entonces? ¿Jesús quedó igual luego de levantarse de los muertos? No, tenía un cuerpo. Dijo, no me toquen porque no he subido al Padre. Entonces él tenía que llegar, se le iba a dar el cuerpo espiritual y entonces ya una vez purificado de nuestro pecado, él regresa y entonces sí comió con ellos, lo tocaron, estuvo alrededor de 50 días con ellos, finalmente. El mensaje para hoy, la palabra que la Biblia relaciona con la muerte es temor. Nada marcó más a los hombres tras su error en el huerto del Edén que la muerte. Todas las culturas aztecas, egipcios, griegos, nórdicos, romanos y demás, todas siempre mostraron un temor reverente ante la muerte. Y esto llevó hasta que hubiera lo que hoy vemos como idolatría. Y también que obviamente muchas culturas antiguas también tenían una idolatría hacia la muerte. El miedo a la muerte siempre impuso la práctica de ritos grotescos y desgastantes. Vamos a ver Hebreos 2, 14 y 15. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte están sujetos a la esclavitud durante toda su vida. Habla, sí, de la muerte física, pero también nos habla de la muerte espiritual. Los que por temor a la muerte están sujetos a esclavitud durante toda su vida. La muerte espiritual, el poder de la muerte. Es decir, ¿quién tiene el poder de la muerte? El diablo. Para anular la muerte del poder de aquel que tenía el poder de la muerte. O sea, le quitó de las manos el poder de que nos llevara a muerte espiritual y que nos mantuviera el enemigo en muerte espiritual. La muerte además es la joya de la corona, es el triunfo de Satanás. Muerte significa separación. Debido a que algo sale del cuerpo y este se vuelve polvo, el aliento de vida se va y aunque el hombre desconocía por completo a dónde iban realmente a parar los muertos, el maligno sí sabía lo que pasaba con ellos. Incluso para personajes bíblicos tan importantes como Job o Salomón, el destino de los muertos o la resurrección no les quedaba tan claro en ese aspecto. Esto demuestra la lúgubre visión que de la muerte tenían los hombres antes de venir el Señor Jesucristo. Vamos a ver Eclesiastés 9 del 4 al 6. Eclesiastés 9, 4 al 6, dice la palabra de Dios. Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza, ciertamente. Un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, no tienen ya recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad su amor, su odio, su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bebe, come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha probado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento en tu cabeza. Goza la vida con la mujer que amas todos los días de tu fugaz vida, que Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y el trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces vemos la poca claridad de entendimiento que había al respecto de la muerte. Se pensaba que ya no había nada después, pero nos dice que caminemos de una manera correcta en nuestra vida fugaz, y finalmente, ¿qué caso tiene? Si dice, no tienen ya recompensa, si no hubiera recompensa, ¿como para qué nos portamos bien? No hay esperanza, pero yo tengo una esperanza que es Cristo y una esperanza de resurrección y una esperanza de vida eterna, amén. Job 14, 10 al 12, mas el hombre morirá y será cortado
Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Bueno, él ya estaba un poco más cerca de entender que sí hay una eternidad y que hay un momento en que los que durmieron en Cristo serán levantados con él, como lo leíamos anteriormente. Cuando Jesús vino, él aclaró dónde estaban los espíritus de los hombres y el mundo de los muertos. Los judíos llamaban a este lugar el Seol, que significa sepulcro, y los griegos Hades, los romanos le llamaban infierno, y de latín infernus, que significa lugar profundo. Según la aclaración de Jesús, este lugar se lleva dividido en dos secciones, uno para los justos que él llamó el seno de Abraham y el otro para los perdidos en llamas y tormento. Ambos se encontraban divididos por una zanja falla profunda. Así, mientras el cuerpo yacía en los ataúdes comido de gusanos, los espíritus estaban en espera de que alguien los sacara de allí. Lucas 16, 19 al 31. Esto parecía una victoria eterna para el diablo. ¿Cómo traer de vuelta al cuerpo del polvo? ¿Cómo sacar de ahí abajo a los espíritus y meterlos a sus respectivos cuerpos después de tantos años? Sin embargo, así como el pecado de Adán nos afectó a todos y trajo la muerte para todos, la justicia de Cristo hará lo mismo para todos los justos que gustaron de la muerte, puesto que Jesús también bajó hasta allí. Romanos 5, 18, 19. Romanos 5, 18, 19 dice: Romanos 5, 18, 19 dice la palabra de Dios: pues así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resucitó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, del Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Bueno, estando muerto, o sea, separado de Dios, Cristo llegó al seno de Abraham y predicó a los espíritus de los ángeles. Estando muerto el Señor Jesús, el Señor estaba separado en ese momento del Padre. Cuando bajó, predica a los espíritus de los ángeles encarcelados en prisiones de oscuridad cuando no guardaron su dignidad y se quisieron hacer hombres. Génesis 6, 1 al 4, Judas 6. Estos con toda seguridad esperaban la victoria de Satanás para que los liberase, pero Cristo fue a decirles: gané yo. Posteriormente, después de arrebatarle al diablo las llaves de su reino de muerte, Cristo sacó a todos los justos del reino del Seol, los cuales resucitaron con él, a los cuales la Biblia llama las primicias. Son los primeros. Estos aparecieron a muchos en Jerusalén. Apocalipsis 1, 17, 18. Desde ese momento, el lugar para los que mueren en el Señor está en el cielo. Esto debido a que ya no existe pecado que nos impida llegar al lugar santísimo delante de su trono. Hebreos 10, 19 al 22. Se rompió el velo del templo. Ya no hay separación. Ya nada nos impide llegar al lugar santísimo. Entonces ya no hay más temor. Muchos cristianos aún mantienen su temor a morir y esto los paraliza para trabajar en la obra de Dios, ya que el cristiano sabe que trabajar para Dios requiere de todo su valor y de confianza. Lucas 12, 4 al 7. Lucas 12, 4 al 7 dice: y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Entonces aquí vemos que no le podemos tener temor a quien mata el cuerpo. Quien mata el cuerpo, ¿quién es? Satanás. Quien mata el cuerpo, ¿quién es? La muerte, la potestad de la muerte. Pero dice: pero temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. ¿Quién? En el juicio el único es Dios. A este temed. Al único que tenemos que tener temor y no miedo, es un temor reverente, es al Señor Jesucristo. No más temor, no podemos tener más temor. Otros son apagados al pensar en la muerte porque piensan que ya no están conscientes, sino dormidos, inactivos o inexistentes. Esta manera de pensar no es bíblica, ya que todos los personajes de la enseñanza del rico y Lázaro estaban conscientes y las almas de los santos en Apocalipsis seguían
orando. Y el apóstol Pablo menciona su preferencia de ya partir de su cuerpo por estar con Jesucristo. ¿Para qué quería estar con Jesucristo si iba a estar dormido? Hoy el cristiano sabe que si deja este mundo va directamente al cielo para estar con Dios. Según Jesucristo hay muchas moradas esperándonos allá. Juan 14, 1, 3. A donde yo voy hay muchas moradas, les voy a preparar una. Dice, el cuerpo glorificado. Así que nosotros tenemos que ser todo lo que Jesús Cristo sea. Tal como trajimos la imagen de Adán, todos seremos iguales a como es Jesús. Primera de Juan 3, 3, 2. Primera de Juan 3, 2. Dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Lo que veníamos hablando desde la lectura de Marcos, vamos a tener un cuerpo glorificado y lo vamos a ver tal cual es y vamos a ser similares a Él, no iguales, similares. Amén. Entonces, muertos, bueno, cuando uno muere el día de hoy se va inmediatamente o al cielo o al infierno. Eso es un pensamiento. Dice la escritura que sí se van a levantar los muertos en Apocalipsis. Entonces, finalmente, sí va a haber un levantamiento, pero solo existen dos opciones. Y para ambos lugares nuestro espíritu está capacitado para entrar al cielo o el infierno. ¿Por qué? Porque, dice la escritura, muchos no creen en el infierno, pero la realidad es que, ¿qué puede ser tan grande y o que trate de llegar a la altura del Señor Jesús en el lado contrario? Si yo menosprecio la sangre bendita que me salvó, ¿qué es lo menos que me pueda pasar sino el infierno? O sea, es lo menos. Solo existen dos opciones. Solo para habitar en este mundo físico y movernos en él es que requerimos un cuerpo físico también. Marcos 16, 15 y 16, Juan 3, 36. Cuando suene la final trompeta, la voz del esposo se oirá, y los muchos muertos en el Señor de la resurrección de Jesús para acá recuperarán sus cuerpos de manera milagrosa. No importa de dónde vuelvan, si son cenizas, partículas, polvo. O sea, en esa parte sí tenemos que tener ese entendimiento de lo que hablaba al principio. Dios tiene poder de levantar del polvo o de las cenizas, tal como lo vio el profeta Ezequiel en Ezequiel 37, 1 al 10. Estos huesos muertos vivirán. Como no era espíritu ni fantasma al resucitar, era un ser de carne glorificada, comía, bebía, pero además volaba, atravesaba paredes, aparecía y desaparecía a voluntad con rapidez asombrosa, ya que en un momento estaba aquí y en otro en el reino de los cielos. Esto lo vemos, si estudiamos, Lucas 24:31, Lucas 24:36 al 43, Lucas 20:17 y Hechos 1 al 9. Si algo caracteriza a nuestro nuevo cuerpo será nuestra luminosidad. Seremos seres de luz, brillaremos como estrellas a perpetuidad, como ángeles. Lo que cesará será la práctica sexual, ya no habrá más reproducción, seremos una nación de reyes y sacerdotes que jamás morirá. Esto lo vemos en Daniel 12:3, pero también cuando vimos Marcos estuvimos hablando de esta parte. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. También dice que este reino ha sido preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Esto significa que nuestro Dios ha preparado lo mejor. Ni siquiera lo imaginamos para sus hijos amados. La más grande fiesta del universo apenas viene. Mateo 25:34. O sea que para aquellos que les gusta la fiesta, mientras estemos en Cristo, vamos a tener la mejor de las mejores fiestas cuando lleguemos al cielo. El cristiano, al ser resucitado o levantado en los aires para el reino de los cielos, participará de otras cosas maravillosas. Además de esto, eso solamente es la entrada, es la bienvenida. Dejará atrás problemas, llanto, tristeza, enfermedad, dolor, llanto, el diablo, el pecado, las preocupaciones, el calor, la enfermedad. Eso lo vemos en Apocalipsis 7:17. Por lo tanto, es mentira que cuando nos dicen que murió alguien, ya se fue a descansar. No, ya no necesita descansar porque ya no hay descanso, porque ya no hay cansancio, ya no existe, ya no hay enfermedad, ya no hay cansancio, ya no hay problemas, ya no hay calor. Vamos a estar, otra cosa es que vamos a estar siempre con Jesús y sus seres amados en su vida inmortal. Juan 14:1 al 3. Participará de las más grandes manifestaciones de alabanza de la historia con toda la iglesia de todas las épocas reunida y entre millones de ángeles. Apocalipsis 5:11 al 14, Apocalipsis 19:6. Si las cosas son nuevas, obviamente, seguramente llevaremos de aquí algunas alabanzas, pero no todas, porque hay muchas que no dicen cosas correctas y que las cantamos y no son de Dios, pero
como las cosas son nuevas, van a haber nuevas alabanzas en el cielo que se irán haciendo para estar alabando a nuestro Dios. Gustará de las bodas del Cordero, una gran fiesta de recepción de Cristo para su iglesia. Apocalipsis 19, 7 al 8. Se presentará ante el tribunal de Cristo para ser coronado. Esto lo vemos en Romanos 14, 10 al 12, 2 de Corintios 5, 10, 1 de Corintios 3, 11 al 15, Apocalipsis 3, 11, Hebreos 6, 10. Trabajar para Dios como rey, como sacerdote juez es lo que nos espera. Nosotros juzgaremos a ángeles y gobernaremos sobre ciudades. Eso no lo vemos en una sola escritura. Lo vemos 1 Pedro 2.10, Apocalipsis 5.10, 1 Corintios 6.3, Lucas 19, 17 al 19. En resumen, la vida que ahora vivimos tan solo es el preámbulo, es la antesala para lo verdaderamente bello. La gloria que viviremos eternamente hacen que este mundo y sus problemas sean como un kindergarten que nos separa para lo eterno. Pues algo tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Bueno, pues para terminar, preguntas finales. ¿Siente aún miedo de morir? ¿Le gustaría vivir y experimentar cada una de estas bendiciones con toda su familia? ¿Habrá alguna cosa sobre esta tierra que le haga perderse de estas bendiciones? ¿A dónde pertenece usted? ¿A este mundo o a su casa que se encuentra en los cielos? ¿Será premiado en un tribunal de Cristo? ¿Y usted qué piensa? ¿Dónde está? Y bueno, la aplicación de esta clase. Alentémonos unos a otros con estas palabras. Trabajemos con ahínco porque Dios paga, y paga muy, muy bien, Él no se queda con nada. Oremos por nuestros seres amados, para heredar todo este reino con ellos y disfrutarlos para siempre. Soñemos con nuestra casa celestial y sintámonos ciudadanos de este reino, esperando ansiosos el regreso de Jesús. 2 de Corintios 5, del 1 al 9. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17 y 20. Bueno, pues hasta aquí terminamos la resurrección del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo en el punto de la resurrección. Y bueno, pues vamos a dar gracias. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Padre bendito, sé que sí también estas escrituras tienen muchas vertientes. Los puntos de vista que podamos tener, Padre bendito, no son doctrina. Siempre subrayaré eso, Padre. Lo que usted dice es lo importante y lo que el Espíritu Santo nos revela, la verdad. Usted nos guía a toda verdad. Eso es lo importante, Señor, y es a lo que tenemos que creer. Lo demás, Padre bendito, usted en oración nos mostrará si es cierto o no lo es. Padre, le doy gracias, le pido que su pueblo siga, que su pueblo siga siendo edificado, fortalecido, transformado, bendecido y creciendo, Padre, que este canal siga siendo de bendición para muchas personas. Gracias, me pongo en sus manos, le doy toda la gloria y la honra, pongo en sus manos la vida de estas personas en el nombre de Jesús, amén y amén. Perdón, por el estornudo. Pues muchas gracias, como siempre les pido que me den un like, que puedan compartir esta palabra para que otros también puedan escucharla como ustedes la escucharon, ser bendecidos como ustedes han sido bendecidos, o eso espero. Y bueno, pues los espero a la próxima. Les pido también que me regalen su comentario en la caja de comentarios y que puedan compartirlo para que otros también puedan tener esta bendición. Gracias, que Dios los bendiga. Bye.